Sean todos bienvenidos a nuestra segunda clase de Historia del Arte, titulada Arte egipcio, Arte acadio, Arte asirio, Arte neobabilónico. Arte egipcio. El arte egipcio es indudablemente la manifestación artística que más ha subyugado al hombre moderno. Se considera que el arte egipcio era uno de los movimientos artísticos más singulares de los estilos artísticos. Este tipo de arte poseía una gran cantidad de obras de gran magnitud y monumentales, que normalmente podían tener un gran simbolismo y sobre todo se optaba por los temas funerarios o religiosos. Las primeras manifestaciones o representaciones artísticas del arte egipcio son verdaderamente antiguas y por ello se suelen catalogar en distintas etapas tales como etapa neolítica, badariense, Nagada I, Nagada II, Nagada III. Manifestaciones culturales. Entre ellas encontramos la economía, el sistema social, gobierno y religión. La economía se fundamentaba en la agricultura, con una variable importante que dependía de las inundaciones del río Nilo. Sistema social. Está organizado por una rígida estructura unificadora y centralista, representada por un rey dios. Gobierno. Estaba organizado como un sistema teocrático, teo, dios, cracia, gobierno, cuya figura central era el faraón, jefe máximo, representante de la divinidad en la tierra. Religión. Tiene sus bases en la fuerte relación del hombre con sus dioses, siempre dependiente de la figura del faraón. Manifestaciones artísticas. Entre ellas podemos encontrar las siguientes características generales, tales como la monumentalidad, perpetuidad, impersonalidad, pesadez y el hieratismo. En las siguientes imágenes se especifican cada una de estas características con mayor detalle. Arquitectura. La arquitectura egipcia se proyecta pensando en la eternidad como una especie de prolongación de la vida en la tierra, como una réplica inmaterial del cuerpo, como que dicho cuerpo puede seguir disfrutando del ambiente terrenal. De estas premisas derivan acciones como construir en sus tumbas habitaciones para guardar todos los bienes, ornamentos y dones que contribuyan a alegrar la vida futura y la momificación. Partes de una pirámide. Escultura y relieve. Pintura. La representación de la naturaleza es una constante. Las imágenes se caracterizan por un frontalismo en el que se combinan perspectivas de frente y de perfil. No se conocían el efecto de profundidad. Dibujaban las imágenes más arriba o más abajo. Colores planos, utilizando el color con tonalidades uniformes, pues no se hacían degradaciones de color ni medios tonos. Simetría en la colocación de figuras. Lo antes mencionado son las principales características de la pintura egipcia. Arte mesopotamio. Se llamó Mesopotamia a la zona de extensas llanuras que se extendían al noreste de Arabia y al este de Siria. En esta región se desarrollaron las civilizaciones de Caldea y Asiria. Las principales manifestaciones del arte mesopotámico son arquitectura, palacios y templos, escultura, estatuas y relieves, y en la cerámica, ladrillos esmaltados. Arte acadio, arte asirio, arte neobabilónico.
Arte acadio. Desde el primer momento, los príncipes acadios tuvieron el acierto de presentarse como continuadores de los monarcas sumerios, y el arte de este periodo demuestra que no hubo ningún corte en la civilización. En cuanto a la arquitectura, su originalidad reside en que está estructurado de forma lógica, como si hubiera sido planificado antes de su construcción, cosa que no es común en el arte mesopotámico, en el que se suceden las estancias sin orden lógico. La arquitectura acadia era construida para el templo y palacio real. En mármol también se utilizó alabastro y yeso en pequeñas cantidades. Estaban vinculados con los astros y religión. Eran la montaña sagrada, origen de la tierra y fertilidad, lugar donde residían los dioses, lugar para relacionarse con dioses. Del periodo acadio se conserva muy poco. La estatuaria está prácticamente toda destruida. No se han hallado ninguna esculturas de bulto redondo de dioses o de diosas de dicha época. Arte asirio. El origen del arte asirio se atribuye a los antiguos sumerios, pueblo que se supone de origen camita y que pobló estas tierras hacia los años 4000 a.C. El estilo de estas personas fue asimilado después desde el año 3000 al 1500 a.C. por el pueblo semita de los acadios, que también llegó a habitar esta región y se fundió con los habitantes anteriores y se asimiló igualmente por los babilónicos. Entre los siglos 11 y 7 a.C. El estilo sumerio adquiere pleno desarrollo con la civilización asiria y neobabilónica. El periodo más característico es el llamado neoasirio o asirio tardío, desde el año 1000 al 612 a.C., en el que se construyen los grandes palacios. Lo que se conoce mayormente de esta arquitectura asiria es que estuvo influenciada por otras similares, tales como la caldea y la sumeria, considerándose un poco más desarrollada que esta última. Las edificaciones más significativas son las de la arquitectura religiosa, junto con la palatina. Arte neobabilónico. En el arte neobabilónico se destaca la arquitectura. En cuanto a ello, el arco y la bóveda son dos elementos constructivos utilizados ya por las civilizaciones que se habitaron en la antigua Mesopotamia. Las bóvedas, en realidad formadas por una serie de arcos colocados paralelamente, fueron empleadas desde el comienzo mismo de la arquitectura. Pero a pesar de su uso, todavía se está muy lejos de la aparición de la verdadera bóveda de empuje y con clave, de tipo etrusco y romano. Se conocía la bóveda, pero las columnas se utilizaron relativamente poco, prefiriéndose las pilastras y las paredes para sostener los techos de los edificios. La forma entrecruzada de verticales y horizontales fue una característica común en estas civilizaciones, motivo por el cual el uso de la bóveda carecía de importancia. Muchas gracias por su atención. Excelente y bendecido día para todos.